Entonces, continuamos con sistema cardiovascular, circulación venosa, ¿cierto?, del miembro superior y miembro inferior. La forma en que ordené esta clase, vamos a partir de distal a proximal, porque entendemos que el retorno venoso viene de vuelta. Entonces, lo que ya fue irrigado tiene que retornar. Entonces, por eso vamos a empezar desde distal a proximal. Vamos a partir primero con el miembro superior. Bueno, el miembro superior, como les dije en la clase anterior, al principio, tiene un sistema venoso superficial y uno que es profundo. Como pueden ver acá, el profundo, aquí está en inglés obviamente, deep veins, el profundo está con un color azul oscuro, mientras que el superficial va a estar con un color celeste. Entonces podemos ver que existen redes superficiales que son palmares y otras que van a ser dorsales, que van a ir confluyendo a dos grandes venas importantes. Una es la vena cefálica y otra es la vena basílica, que van a tener drenajes diferentes. La basílica muchas veces puede llegar a la humeral, mientras que la cefálica llega a la vena axilar. Y van a haber anastomosis que son sumamente variables en la región del antebrazo, que las vamos a ir viendo a medida que esté la clase. Y hay un sistema profundo, que es el indicado en azul oscuro, que son venas satélites de las arterias que vimos o que vieron en la clase anteriores. Generalmente se da que en los miembros hay dos venas por una arteria, como ocurre acá en la región radial, donde hay dos venas por una arteria. En la ulnar también hay dos venas por una arteria, y en la región donde va la arteria braquial o humeral también van dos venas por una arteria, que después forman una vena, dos venas por una arteria, claro, y después forman una vena en común que va a ir a drenar a una vena más primordial o una vena más de mayor calibre para el retorno venoso. Las venas que de alguna otra forma dan contribuciones a venas laterales en el mismo nivel, o sea, ya sea superficial, dijimos que se llamaban comunicantes, mientras otras que penetran a la fascia profunda van a llamarse venas perforantes. Y las venas perforantes, como habíamos indicado también, comunican al sistema superficial versus el profundo. Entonces existe un sistema paralelo, en cual ingresa uno para colocar una vía venosa o endovenosa, es a las venas superficiales, porque son las que están más expuestas. Entonces, partiendo por la mano, podemos identificar acá que existe una red que es muy variable. Esto se llama red dorsal de la mano y lo nombran a grandes rasgos porque aquí las venas pueden ir de distintas formas dependiendo de cada ser humano. Y a partir esta red venosa dorsal de la mano, o también conocido muchas veces como el plexo venoso dorsal, que aquí se ve en transparencia en una mano real, podemos identificar que termina confluyendo en dos grandes venas, como le indicaba anteriormente. Una es la vena basílica y otra es la vena cefálica. La vena basílica toma el nombre de basílica porque va por la cara interna del miembro superior, y la cefálica va por la cara externa, o sea, va como más hacia superior, y ahí lo colocan como vena cefálica y basílica. Aquí podemos ver, bueno, aquí vemos las arterias también, la arteria radial. Vemos una región que se llama la tabaquera anatómica, que está dada principalmente por el tendón del extensor largo del pulgar y el tendón del extensor corto del pulgar, que es un espacio equitriangular, que se conoce como la tabaquera anatómica. Y por ahí discurre esta vena que tiene por nombre vena cefálica, que va por la región radial, mientras que la basílica va por la región ulnar. Entonces, como les digo, no es una gran cantidad de arterias venas, dale con las arterias, se me mezclan, disculpen, la gran cantidad de venas que uno tiene que aprender en este sector, ya que son redes que son muy variables entre una persona y otra. Entonces, una vez que esta vena dorsal confluyen en la vena basílica y cefálica, y van viendo también que hay ciertas venas en el dorso que también son bastante variables y van confluyendo tanto en la vena cefálica como basílica, y también vemos acá venas perforantes que están comunicando con el sistema venoso profundo, que eran las que le había indicado anteriormente. Una vez llegando al pliegue del codo, hay varias anastomosis, pero una de las más comunes es esta que tiene forma de M, donde vamos a encontrar la vena
cefálica, que después continúa como cefálica. Vamos a encontrar una vena cefálica accesoria, una vena cefálica mediana, que va hacia la región media, y una vena antebraquial mediana, ya que va en el antebrazo. También tenemos una vena mediana basílica y que está en anastomosis con la vena basílica que proviene desde la formación, ¿cierto?, de este plexo que es el plexo dorsal de la mano, o también conocido como la red dorsal de la mano. Entonces, esta red dorsal, como pueden ver, forma esta vena basílica que después gira y se va por la cara anterior del miembro superior, pero en la región del antebrazo. Después, en la región del brazo, van a ver que va a ir lateral al bíceps braquial, tanto la cefálica por lateral como la basílica por medial. Pero esta es una de las anastomosis más comunes que existe en este sistema. Acá hay otro tipo de anastomosis donde podemos ver la vena cefálica y la vena basílica, que tiene una unión a través de una vena mediana del codo. Aquí vemos el espacio o el hueco del codo, o la fosa del codo, mejor dicho. Y una de las más pinchadas, por decirlo de alguna forma, así bastante, o las más, la vena como más recomendable pinchar, es esta, la vena mediana del codo, o que cae similar a decir la vena mediana basílica, ya que no tiene relación con nervios. Como pueden ver, acá va el nervio radial, que va asociado a la cefálica, y acá se ve parte del nervio ulnar, que va también asociado a parte de la basílica. Entonces, para evitar pinchar estos dos nervios, esta vena es una de las más recomendables para poder ingresar una vía endovenosa, que sería este sector que está acá. Aquí hay una anastomosis en forma de N, y acá hay una anastomosis en forma de M. Entonces aquí también encontramos una anastomosis en forma de N, donde vemos la cefálica, la basílica, y aquí vemos la vena mediana ulnar. Y aquí vemos la vena mediana antebraquial, que es similar a la de la M, permítanme retroceder, que es similar a esta, pero la anastomosis a la llegada es distinta, como vemos acá. Entonces, si yo ingreso en este sector, evito pinchar los nervios que estamos viendo acá, que son nervios más bien de inervación cutánea, o sea, inervan la piel, y para evitar dolor es mejor ingresar en esta vena, es una de las más adecuadas. Aquí vemos la vena basílica, como vienen desde la red dorsal de la mano, ¿cierto? Para ir a dar origen a la cefálica y la basílica. Aquí podemos ver distintas variantes de anastomosis que existen en la región de la fosa del codo. Por ejemplo, aquí tenemos una vena más bien la cefálica, que después continúa de forma mucho más de menor calibre, y la basílica es la que se engruesa, y existe esta vena mediana cubital o ulnar, que es bastante gruesa, como que en el fondo la cefálica se convirtiera después en basílica. Este es un tipo de anastomosis que también es en forma de N. Lo que varía es el calibre de las venas. Acá vemos lo mismo, muy parecido, pero acá el calibre como que es más continuo. Entre la vena cefálica del antebrazo con la continua del brazo, tienen un calibre muy similar. Lo mismo pasa entre la basílica y nuevamente tenemos la vena mediana ulnar. Y acá estamos con la anastomosis en forma de M, donde vemos la vena cefálica antebraquial, continúa como vena cefálica, tenemos la vena mediana cefálica, la vena mediana basílica, la basílica propiamente tal, y vemos una vena mediana antebraquial o del antebrazo. Entonces tenemos distintos tipos de anastomosis en la región de la fosa del codo. Después, una vez llegando a la región del brazo, la vena basílica se transforma en subaponeurótica, que se considera, ese es el nombre, en el fondo estas son fascias, pasa abajo la fascia para drenar a las venas humerales, que las venas humerales son dos versus las arterias, pero después forman un tronco común, y esta vena termina drenando la vena, mayoritariamente en la vena humeral, o también puede drenar el axilar, pero en menor cantidad de casos. Mientras que la cefálica continúa por el borde lateral del bíceps, pasa por un surco que se llama delto pectoral, porque aquí estaría el pectoral mayor y aquí el deltoides, es un surco que se forma, delto pectoral. También se introduce bajo la fascia para ir a drenar en la profundidad hacia la vena axilar.
Aquí vemos la región posterior, como hay venas superficiales que van contribuyendo siempre hacia la cefálica y a la basílica, para poder llegar a drenar después de forma directa hacia la vena axilar, que después esa vena axilar se transforma en subclavia, se une con la yugular interna y forman el tronco brachiocefálico venoso, o conocido como la vena brachiocefálica derecha o izquierda. Entonces aquí vemos que llega a el surco deltopectoral, llega a la fosita deltoidea o deltopectoral también conocida, y termina drenando en la vena axilar, mientras que la basílica se introduce en la profundidad para ir a drenar a la humeral principalmente. Entonces, a grandes rasgos, las dos venas principales que van a discurrir en el miembro superior va a ser la cefálica y la basílica, versus las profundas que van acompañando a las arterias de forma satélite. O sea, van dos venas por una arteria en el caso de las profundas. Aquí vemos también algunas venas que provienen de, ya la habíamos visto, como la toracoepigástrica, pero aquí vemos la cefálica cómo ingresa hacia el punto de drenaje bajo la aponeurosis, en el fondo bajo la fascia. En la aponeurosis son tendones aplanados, pero a veces en la literatura mencionan como que estas venas son supraponeuróticas y después son subaponeuróticas, y siempre eso se refiere a la fascia, no se refiere a la aponeurosis propiamente tal, para que lo tengan claro. Entonces esta vena se coloca de forma subaponeurótica para ir a drenar a esta fosita que se encuentra en la región superior entre la unión del deltoides y el pectoral mayor. Acá, en esta fosita deltopectoral, o también conocido como el triángulo deltopectoral. Aquí está el surco deltopectoral. Y aquí está la vena cefálica que se va rodeando el borde de la cabeza larga del bíceps para luego entrar a este surco y drenar en el triángulo deltopectoral. Entonces aquí vemos la forma de drenaje que tiene. Aquí vemos principalmente acá abajo, me interesa más, podemos ver cómo pasa por sobre el pectoral mayor y también el menor para ir a drenar a la vena axilar, en la famoso triángulo que decíamos delante, que es el triángulo deltopectoral. Aquí tenemos otra visión de la vena cefálica para ir a drenar a la vena axilar. Aquí está la vena axilar, ustedes la pueden conseguir y ven cómo esta vena termina drenando en la vena axilar. Y en el caso de la vena basílica, podemos ver que después hay algunos casos que se transforma en vena, o más bien dicho, las venas braquiales llegan a la vena basílica, puede pasar lo contrario a lo que he indicado delante, y esta vena basílica puede continuar como vena axilar. Este es un tipo también de variante anatómica, que las venas braquiales lleguen a la basílica. Y anteriormente yo había dicho que la basílica drenaba en una vena braquial que era común. Esto es variable entre un individuo y otro. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el sistema venoso profundo versus superficial. Esta es una de las pocas imágenes que existe del sistema venoso profundo. Esta pertenece al libro Gray, y podemos ver dos venas por una arteria, y que después continúan dos venas por una arteria, desde la región radial y de la región ulnar. O sea, vena y arterias radiales, vena y arterias ulnares, después se transforma en la arteria, perdón, en braquial, y van dos venas humerales alrededor de ella, y terminan drenando, como les decía, en la vena basílica, y ahí la basílica se transforma en axilar. O podría suceder al revés, que estas venas humerales formen un tronco común y la basílica drene en ese tronco común, y ese tronco común continúe como axilar, subclavia, hasta llegar a la vena brachiocefálica derecha. Y aquí vemos cómo va la cefálica para drenar sobre el pectoral mayor y menor al ángulo, o al triángulo, mejor dicho, deltopectoral, y llegar a la vena axilar, pasando sobre la cabeza larga y corta del bíceps también, y el músculo coracobraquial, que es el que se encuentra acá. Entonces, esta imagen es una de las mejores imágenes que pueden revisar durante el estudio de esta materia, porque deja bastante claro cómo drenan estas venas respecto hacia la vuelta que genera la sangre hacia el sistema venoso central. Aquí vemos también una visión de lateral, vemos el músculo serrato mayor, vemos parte del músculo dorsal ancho, vemos aquí la vena braquial, que después continúa como axilar, y aquí vemos otras venas de la región de
el hombro, como la vena subescapular, la vena circunfleja humeral posterior, que simila la arteria circunfleja humeral posterior, y van a drenar principalmente la región de la vena axilar, drenando principalmente el hombro, e incluso hay unión con la vena tóraco-epigástrica que drena en la vena axilar. Recuerden que la tóraco-epigástrica es la torácica lateral, más la unión a partir de la vena epigástrica superficial, que viene desde la región inferior del cuerpo. Entonces aquí vemos la tórica epigástrica, cómo va a ir a drenar hacia la vena axilar. Que esta la habíamos visto en tórax y abdomen en la clase anterior. Y aquí está la vena axilar que después continúa y pasa bajo el pectoral menor. Mientras que la cefálica pasaba por sobre el pectoral menor e incluso el mayor. Ahí se ve apenas la cefálica. Está cortada. Aquí vemos una buena práctica de uso de medicamentos que son parenterales. Cuando uno habla de enteral o entérico, se refiere al sistema digestivo propiamente tal, al tubo digestivo, y cualquier ruta en la cual no vaya por esa vía se va a llamar parenteral. Por ejemplo, cuando uno pone un medicamento bajo la lengua para una absorción rápida, eso es una vía parenteral, a pesar de que está en la cavidad oral que pertenece al tubo digestivo, sigue siendo de alguna otra manera parenteral. No pasa por el sistema digestivo propiamente tal. Me refiero al sistema porta que mencionamos delante. Entonces aquí hay unas vías de administración de medicamentos parenterales y lo importante acá es que hay ángulos para poder ingresar a los distintos niveles de los tejidos que nosotros tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, la vía intramuscular siempre es recomendable, a mí me ha tocado poner varias inyecciones, siempre es recomendable colocar de tipo en 90 grados y fíjense que la penetración de la aguja es completa. En el sistema de punción subcutánea alcanza alrededor o deberías de darle una angulación de 45 grados para llegar principalmente a la región de la dermis, e incluso la hipodermis, pero principalmente la dermis. Cuando yo quiero colocar en el sistema endovenoso, que es el que estamos viendo, tengo que angular la aguja alrededor de unos 25 grados y ahí podría ingresar a la región venosa que se encuentra tanto en la región dérmica como en la subdérmica, pero tendría que ingresar más o menos con ese tipo de angulación. Y la intradérmica, que aquí ya estoy colocando algún medicamento en la misma piel, por decirlo de alguna forma, esta ya tiene una angulación de 10 a 15 grados. Entonces, dependiendo de donde yo quiera colocar un medicamento, tengo que ubicar la angulación de la jeringa. Entonces, aquí un resumen del drenaje del miembro superior, al igual como lo vimos en la clase anterior. Ahora nos vamos al miembro inferior, este del miembro superior. Miembro inferior tiene una particularidad muy similar al miembro superior. Principalmente en la región de la pierna encontramos que hay dos venas por una arteria, pero después estas venas todas confluyen a una vena que se llama la vena poplitea, y a partir de ahí vena femoral, y luego después posteriormente se va a llamar vena ilíaca externa. Entonces aquí principalmente vamos a encontrar en la región dorsal del pie un tipo de drenaje que es bastante superficial. Como pueden ver, está asociado al color celeste, y lo que es celeste es lo superficial. Entonces aquí tenemos una red dorsal que después de alguna otra forma empieza a comunicarse con venas que van por la región posterior, como por ejemplo la vena safena magna, que está por la región medial, y una que está por la región posterior, que es la vena safena parva o menor, que después la menor termina confluyendo en la poplitea, mientras que la safena magna continúa por todo el largo del miembro o la longitud del miembro inferior. Por ejemplo, pasa primero premalular tibial, o sea, pasa anterior al maléolo, se va por la cara medial de la pierna, después se coloca retrocondilar, va detrás del cóndilo femoral, y después se anterioriza un poco y termina drenando la vena femoral, que la vena femoral vendría siendo la vena profunda. Esta vena es la vena safena magna, va desde el mismo pie hasta drenar a la región de la región de la ingle. Mientras que hay una que va por la región lateral,
que se llama vena safena parva, como sale acá, o también vena safena menor, que aquí en vez de pasar por delante del maleolo, muchas veces pasa por detrás del maleolo, pero en este caso figular, por ende sería retromaleolar figular, y se va por entre los gemelos, entre los gastronemios en el fondo, los gemelos es un nombre más vulgar, entre los gastronemios, y termina drenando en la región de la fosa poplitea a la vena poplitea. Y después esta vena poplitea continúa como vena femoral. Entonces ese es como el sistema venoso superficial versus el profundo que tiene el miembro inferior. Entonces, partiendo desde el pie, encontramos un arco venoso dorsal, donde va a permitir el drenaje, ¿cierto?, de los dedos e interóseo, como lo podemos ver en ambas imágenes. Sí, esta es una imagen principalmente de Gray, esta de Sobota. Podemos ver que forma un arco, ¿cierto?, en este sector, conocido como el arco venoso dorsal del pie, y que al igual como ocurre en la mano, va a dar una vena safena magna, que pasa por delante del maleolo, mientras la vena safena parva pasa detrás del maleolo, pero del maleolo figular, y este pasa anterior al maleolo tibial o medial. Entonces una se va por posterior y la otra se va por anteromedial. Una vez llegando por la región detrás del maleolo figular, forma esta vena que se llama la vena safena parva o menor, que ustedes van viendo cómo llega mucha contribución superficial a esta vena, como vena primordial, y tiene una vena que es anastomótica en este sector, con la safena magna. Y aquí termina en la fosa poplitea, drenando en la vena poplitea. Mientras que la vena marginal medial, que es parte del arco dorsal del pie, continúa como la vena safena magna, y como pueden ver pasa delante del maleolo. También recibe mucha contribución de venas superficiales que son bastante variables, por eso no tienen nombres, sino que solamente están graficadas, y continúa después ascendiendo detrás del cóndilo medial para ir después finalizando a drenar a la vena femoral. Entonces aquí tenemos un sistema venoso profundo y uno superficial. Esta imagen la agregaron hace poco al Nether y es muy interesante de ver porque lo que está color celeste es lo superficial, mientras que lo que está más azul es lo profundo. Aquí podemos ver la arteria tibial posterior y vemos cómo van dos venas por una arteria, y existen arterias, venas perforantes que están comunicando al sistema venoso superficial con el profundo, mientras que también van a haber arterias comunicantes que están comunicando, en el fondo, venas comunicantes superficiales que están comunicando a una vena superficial versus otra. Lo mismo pasa en el sistema profundo. Aquí pueden ver puentes que existen entre ambas venas, que son tipos de anastomosis o comunicaciones de vena más bien profunda, y eso se llaman venas comunicantes. Entonces aquí vemos un sistema venoso superficial versus un profundo. Y acá arriba podemos entender eso. Tenemos el sistema venoso superficial, que posee válvulas. Eso también es importante destacar, ya que van en contra de la gravedad. La idea es que la sangre pase, y cuando la sangre por gravedad se devuelva, quede ahí, después pase, quede ahí, después pase, y va subiendo como forma escalonada. Y eso principalmente se da por el movimiento muscular. Las venas no tienen la capacidad contráctil como las arterias para poder empujar de vuelta la sangre. Entonces tenemos un sistema venoso superficial, ¿cierto? Aquí tenemos la fascia, después tenemos un sistema venoso profundo, y este sistema venoso superficial, cuando penetra a la fascia y comunica el sistema venoso superficial con el profundo, hablamos de vena perforante. Cuando el sistema venoso superficial se comunica entre ellos, llamamos vena comunicante, versus la situación de las perforantes. Entonces, este es un buen ejemplo para entender cómo se comporta el sistema venoso en el miembro inferior y también en el miembro superior. Entonces, aquí vemos un sistema venoso, ¿cierto? Superficial versus un sistema venoso profundo, que es muy similar a como ocurre acá en el hígado, por ejemplo. También tenemos un sistema venoso superficial y otro versus uno central o profundo. Es muy similar a lo que ocurre en el hígado. ¿Por qué puse esta imagen que tiene que ver el hígado con el miembro inferior? Sino que más bien para entender de alguna otra forma
que este sistema también posee un sistema más superficial versus otro profundo en otros sectores. Aquí vemos una circulación venosa normal. Vemos cómo van funcionando las válvulas, cómo vemos el sistema profundo, que vendría siendo principalmente la vena femoral, y cómo el sistema superficial va a ir a drenar hacia el sistema profundo. Entonces aquí tenemos un punto de comunicación de forma perforante donde el sistema superficial envía sangre hacia el sistema profundo, cruzando la fascia. Entonces aquí tenemos un sistema profundo, vena poplitea, ¿cierto? Femoral, y cómo el sistema superficial va a ir a drenar a este sistema profundo. Este movimiento se permite principalmente por el movimiento muscular. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la vena safena parva o menor llega a drenar hacia la fosa poplitea, hacia la vena poplitea. Aquí la vemos mucho más claro cómo esta vena va a drenar hacia la vena poplitea. Y tenemos la vena, ¿cierto? Safena magna, que va a ir a drenar, ¿cierto? A este arco femoral que encontramos acá, hacia la vena femoral, más bien, de alguna otra forma, es más profunda. Y aquí vemos también venas superficiales como la epigástrica, o también vemos la vena superficial circunfleja ilíaca, o ilíaca circunfleja superficial, que también va a ir a drenar a la vena femoral. Entonces, todas estas venas que se ven alrededor generalmente no poseen nombres como tal, sino que son venas que van confluyendo hacia la vena safena magna. Aquí ya tenemos una con un nombre que es la accesoria safena y también la superficial, la pudenda externa superficial. Pero la gran mayoría no poseen un nombre como tal. Y aquí vemos cómo la safena menor o parva drena a la región de la fosa, o termina drenando, mejor dicho, en la región de la fosa poplitea. Entonces aquí tenemos los grandes sistemas venosos del miembro inferior, como en el fondo entenderlo en el punto de vista de superficial. Aquí tenemos un arco dorsal del pie, vemos cómo la safena parva termina drenando en la región poplitea, en la vena poplitea, y vemos cómo las venas epidel anterior y posterior también drenan en la poplitea. De ahí se va por el sistema profundo, ¿cierto? En este caso la vena parva pasa al sistema profundo, mientras que la vena safena mayor o magna continúa por el sistema superficial y termina drenando al sistema profundo a esta altura, en el triángulo femoral. Y la safena menor en la fosa poplitea, que está en color amarillo acá. Entonces aquí llega la safena magna a drenar al sistema de la vena femoral. Aquí vemos las venas epigástricas superficiales, entre otras las venas pudenda externas. Aquí tenemos la vena safena accesoria, que van a ir a drenar al sistema venoso central conocido como la vena femoral. ¿Por qué digo central? Porque la vena femoral después se transforma en vena ilíaca externa, la vena ilíaca externa en vena ilíaca común y la vena ilíaca común en cava inferior. Y la cava inferior es la que termina llegando al atrio derecho. Aquí vemos también la safena magna cómo llega a la vena femoral. Aquí estaría a la altura del ligamento inguinal y pasa desde femoral a ilíaca, en este caso externa. Y vean acá cómo los nódulos linfáticos están alrededor de este tipo de drenaje. Cuando hay una enfermedad de transmisión sexual, estos nódulos linfáticos tienden a inflamarse, ya sea por una gonorrea, sífilis o entre otras. Y aquí vemos la femoral propiamente tal, en el triángulo femoral, que una vez cruzando el ligamento inguinal va a pasar a llamarse ilíaca externa. Entonces aquí vemos el arco venoso dorsal, por transparencia, cómo va a formar la vena safena mayor y va a tener ese largo recorrido para ir a drenar a este anillo, que es el anillo safeno o el anillo femoral. Y vemos el caso de la vena safena menor, cómo va a drenar después en la vena poplitea, que era lo que habíamos visto anteriormente. Aquí hay un resumen del sistema venoso del miembro inferior para que lo puedan revisar. Y estaríamos finalizando con lo que es el sistema cardiovascular y posteriormente estaríamos entrando a lo que es el sistema respiratorio.